Normalmente, cuando hablamos de Michel Foucault, a todos nos viene a la cabeza más o menos lo mismo, ¿no? Libros densos, complejos, sobre el poder, el saber, la historia. Pero, ¿y si hubiera otro Foucault? Uno menos conocido, pero, fíjense, quizá más fundamental. Hoy vamos a conocer a Foucault, el profesor. A ver, esta frase es que es increíble. El propio Foucault lo dice. Soy un profesor, no escritor, no filósofo. Esto, de entrada, ya nos plantea un misterio, ¿verdad? ¿Por qué un gigante del pensamiento, alguien tan influyente, se veía a sí mismo por encima de todo como un profe? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vale, para entender bien al Foucault, profesor, primero tenemos que poner sobre la mesa la imagen que casi todos tenemos de él, la del Foucault filósofo. Su fama, claro, viene de esos libros monumentales, obras que los académicos suelen dividir en etapas, ¿no? La fase arqueológica, donde se mete a excavar, por así decirlo, las reglas del conocimiento. Luego la genealógica, que rastrea los orígenes del poder. Y al final la ética, que se centra más en el individuo. Estos libros son el producto final, el trabajo ya pulido y listo para la imprenta. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque existía otra cara de Foucault, una faceta mucho menos llamativa, menos pública que sus libros o sus entrevistas famosas. Hablamos de su día a día como profesor. Y ojo, que para él esto no era algo secundario, era el centro de su identidad. Y la clave para entender a este Foucault, digamos, menor, no apareció hasta mucho, mucho después de su muerte. Fue como abrir una ventana a su mente que había estado cerrada durante décadas. Y esto de verdad lo cambió todo, porque de repente se publicaron las grabaciones y las notas de sus cursos. Por primera vez, no estábamos leyendo un libro pensado para ser publicado, sino la transcripción literal de sus clases. Imagínense, no son libros, son conferencias en vivo, con sus dudas, sus giros, con todo. Y aquí el contraste es brutal. Los libros son como estatuas de mármol, ¿no? Terminadas, pulidas, perfectas, para un público que no está ahí. En cambio, los cursos son el taller del escultor. Son provisionales, experimentales, a veces hasta un poco caóticos. Es el pensamiento en acción, delante de un público real. Un lugar donde las ideas nacían, se ponían a prueba y a veces se tiraban a la papelera, todo en directo. Y esa metáfora es la clave de todo esto. Su aula no era un escenario, era su taller, su laboratorio. O, si quieren una imagen más sabrosa, era su cocina. Los libros nos sirven el plato ya emplatado, perfecto, pero los cursos nos dejan entrar en la cocina. Vemos los ingredientes, cómo los mezcla, si se le quema algo, cuándo prueba una especia nueva, vemos todo el proceso creativo que hay detrás de sus grandes ideas. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Vamos a meternos de lleno en esa idea de la enseñanza como laboratorio, a ver cómo Foucault usaba la clase para cocinar sus conceptos más rompedores. Olvidémonos de la típica lección magistral, de esas de tomar apuntes y callar. Aquello era otra cosa. Era un espacio de trabajo. Foucault no llegaba allí para soltar una verdad revelada, sino para construir algo, para investigar en directo, usando la propia clase y a su público como parte de la herramienta. Y para que se vea claro, tenemos un ejemplo perfecto, el concepto de gubernamentalidad. A ver, Foucault empieza un curso en 1978. El título oficial era Seguridad, Territorio, Población. Todo normal. Pero un día, el 1 de febrero, en mitad de una clase, ¡pum!, introduce por primera vez la palabra gubernamentalidad. Y se da cuenta, ahí mismo, de que esa idea es tan potente que dice, ¿saben qué? Este curso en realidad debería llamarse Historia de la Gubernamentalidad. O sea, cambia el rumbo de la investigación en tiempo real. Él mismo lo explica después. Su método era no mirar desde dentro del Estado, sino desde fuera, desde esas tecnologías de poder que lo crean. Y eso lo descubrió enseñando. Entonces, la idea clave es esta. Para Foucault, dar clase e investigar no eran dos cosas separadas, eran lo mismo. El tener que explicar una idea, ordenarla para que otros la entendieran, le servía a él mismo para pensarla mejor, para pulirla, para encontrar conexiones que no había visto antes. Vale, ya hemos visto el cómo lo hacía, ahora vamos a ver el por qué había detrás de todo esto. Y aquí llegamos a una idea central, el gesto pedagógico. Para entenderlo, primero hay que recordar la base de toda su filosofía, lo que él llamaba su gesto filosófico. El objetivo, en el fondo, era muy simple, pero a la vez muy profundo. Atreverse a pensar de otro modo, cuestionar todo eso que damos por sentado, lo que parece obvio. Y su gesto pedagógico es, sencillamente, llevar esa filosofía al aula. ¿Cómo? Pues su clase no era un método para aprender cosas de memoria. Era una pesquisa, una investigación conjunta. El objetivo no era acumular datos, sino que la gente se transformara éticamente al pensar. Él lo decía muy claro, ¿eh?
Sus clases no daban respuestas cerradas, ofrecían, y cito, pistas de investigación, ideas, esquemas, instrumentos. Básicamente te daba una caja de herramientas y luego cada uno que la usara como quisiera para sus propios proyectos, para pensar sus propios problemas. Y con esto llegamos al corazón del asunto, al propósito final. ¿Para qué servía todo esto? ¿Cuál es el legado de Foucault como profesor? Pues se resume en una idea: pensarnos libres. Hay una cita suya que lo explica todo de una forma increíble. Él decía que su papel era enseñar a las personas que son mucho más libres de lo que ellas se sienten, y sobre todo que entiendan que aquello que creían verdadero ha sido construido. Es potentísimo. Se trata de mostrar que las verdades que nos definen, qué es normal, qué es locura, qué es la sexualidad, no son leyes de la naturaleza, son construcciones, y si algo se ha construido, se puede poner en duda, y quizá se puede cambiar. Y este proyecto de liberación a través del pensamiento tenía como 3 patas. Primero, una función crítica, desaprender las tonterías y las malas costumbres que nos ha metido la sociedad. Segundo, una función de lucha, dar herramientas para la batalla de toda la vida contra las fuerzas que nos dominan. Y tercero, y esto es precioso, una función curativa, entender la filosofía como una medicina para el alma, algo que nos sana a través del autoconocimiento. Así que, al final, la gran conclusión es esta. Si miramos al Foucault profesor, descubrimos que para él la educación no va de tragar información. Es, ni más ni menos, que una práctica de la libertad. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es, en realidad, el legado de Foucault. Si aplicamos este gesto pedagógico a nuestro día a día, a nuestro mundo, ¿qué verdades que hoy damos por sentadas podríamos empezar a cuestionar?